agradeceros que estéis en el curso. Sabéis que es un curso del programa Emplea Verde, financiado por el Fondo Social Europeo, y que hacemos varias ediciones más o menos simultáneas en toda España. Esta es la sesión de Murcia, así que sois todos de la misma comunidad autónoma, interesados en aprender sobre cambio climático, adaptación al cambio climático y en situación de desempleo, de búsqueda activa de empleo, así que vamos también al final de la sesión a dar alguna píldora sobre búsqueda de empleo y cómo en relación a este tema de la adaptación al cambio climático. La idea es daros hoy unas pinceladas, tampoco nos queremos enrollar muchísimo, sobre cómo se enfoca la adaptación al cambio climático en el caso concreto de los bosques, que es algo en lo que venimos trabajando últimamente y sobre lo que hay mucho interés en todas partes, ¿no? Claro. Bueno, ya más o menos os conocéis del foro, así que no vamos a hacer una ronda de presentación, pero para romper el hielo un poco, había pensado que a lo mejor podíamos empezar en esta pizarra que estaréis viendo, por poner entre todos, simplemente de manera desordenada, qué efectos veis vosotros que el cambio climático está teniendo ya sobre vuestro territorio, sobre vuestro lugar donde vivís, el área protegida que frecuentáis, el pueblo donde vivís, la zona que mejor conocéis. Y simplemente lo podemos poner aquí y luego lo veremos más o menos de manera ordenada. Simplemente hay que pinchar aquí en la letra, en texto, y escribir. Por ejemplo, pongo algo así. Sería lo que pondría yo. ¿Vale? Nos damos 5 minutos para hacer una tormenta de ideas de qué evidencias veis vosotros del cambio climático en vuestra área de campeo, en general o sobre los bosques en particular, si sois capaces, ¿vale? ¿Os parece? Nos damos 5 o 10 minutos. No tengáis miedo porque no hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente una pequeña lluvia de ideas. Si tenéis alguna duda, podéis abrir el micrófono y me preguntáis sin problema. Sí, ¿se me escucha? Sí, Vale, ¿dónde tengo que darle? A la parte izquierda de la pantalla hay una T, que es lo de... ahí, eso es, pinchas en la T y pinchas luego en la pizarra y escribes, A ver, es que como si fuera un PowerPoint o algo así. lo he intentado, pero no me deja. A ver ahora. No me deja. ¿No te deja? No sé, se me cierra la... A ver, se me cierra, no sé. Bueno, pues ponlo en el chat y lo pongo yo. Vale, gracias. Veo que algunos no podéis, pues si queréis escribirlo en el chat y yo lo copio y lo pego. Algunos sí que podéis, aquí veo que alguien ha puesto una cosa. Ah, sí, a mí sí que me ha dejado, igual a mi compañero, pero porque aparece un cuadrito y escribir dentro y ya está. Sí, eso es. Hola, a mí no me aparece tampoco ningún cuadrito a la izquierda de la No, si pantalla. pinchas la T, ¿no? Pinchas En la la T T de texto. El lápiz no, la T de texto. no hay ninguna T a la izquierda de la pantalla. ¿No tienes como Eh, una barra de herramientas con muchas cositas? No, A lo mejor si la haces más pequeña. lo pongo en el chat, ¿vale? Venga, vale. Sí, vamos más rápido. Yo estoy poniendo ya lo que vais volcando en el chat, lo pongo yo también.
Alguien está poniendo que tiene problemas con el vídeo, pero ponlo por el chat, no lo pongas en la pizarra. Bueno, van saliendo ya muchas cosas, las estoy poniendo por aquí. Este que era mío lo voy a quitar. Este no sé, el de Ricote no sé por qué no me lo deja mover. Ahora, ¿no? Bueno. Vale, pues parece que no aparecen más. Ah, sí, mira. Elaboración de herbáceas. Bueno, pues aquí aparece un último comentario. Aumenta. Vamos a poner esta. Vale, pues si queréis vamos comentando lo que aparece por aquí. Las he ordenado como en dos, en la derecha y en la izquierda. Veo que aparece una más. No os quiero cortar a nadie. Bueno, pues veis que aquí a la izquierda he puesto lo que las evidencias del cambio climático que se empiezan a percibir o que percibís en vuestra región sobre el propio clima, el clima propiamente dicho, ¿no? Hace más calor, se alarga el otoño, hay eventos extremos y danas cada vez más frecuentes, llueve menos, sequía, temperaturas nocturnas mucho más altas, más calor en verano, aumento de la temperatura y menos lluvias. Bueno, esto es lo que los científicos vienen diciendo hace 40 años que iba a pasar, que ya está pasando. Y ya lo notamos, ¿no? Directamente. Y eso tiene efectos, a su vez, sobre los ecosistemas y sobre las especies. Y así veis como ya vosotros mismos os dais cuenta de que la floración se alarga, que hay pinos secos, que hay cambios en la composición de las especies. Aquí se comenta de las urracas, es verdad que cada vez hay más urracas, aquí en Madrid también.
llueve menos, aparecen jabalíes en zonas urbanas. Bueno, y aquí vemos efectos que tampoco sabemos si exactamente son debidos al cambio climático o a otros componentes del cambio, de lo que se llama el cambio global, al cambio en el uso del suelo, en la manera en que se desarrolla la agricultura, la ganadería. Tiene que ver con esa mayor cantidad de jabalíes o de urracas a lo mejor, pero sí hay otras que están muy claramente ligados con los cambios en el clima, ¿no? Por ejemplo, los cambios en la fenología, en los periodos de floración, en el momento en que los árboles echan la hoja o la pierden, o episodios de mortalidad también en los bosques, que luego repasaremos. Bueno, pues esto es un poco esa imagen que tenemos ya compartida, de que ya casi no hace falta ni que nos lo digan los expertos. El tema de los insectos también, ¿no? Que vemos cada vez menos Sí, insectos, estaba por incluso aquí. en las farolas. Sí, lo he puesto yo. Sí, es verdad que cada vez hay menos insectos y hay lo que llaman una crisis mundial de los insectos, a la que nadie está haciendo mucho caso, pero los que tenemos ya alguna edad nos acordamos cuando viajábamos en coche y volvíamos a casa con el parabrisas lleno de insectos pegados, y que eso ya no pasa. Es verdad. Lo que no está claro es que eso sea debido al cambio climático, que es lo que nos ocupa en este curso, o si es debido al uso de pesticidas en la agricultura o a otras causas, ¿no? Así que, bueno, muchas veces es difícil separar lo que son efectos del cambio climático de otros procesos de cambio que hay en marcha que no son el clima exactamente, sino otros. Vale, pues con esta entrada que me dais vosotros mismos, vamos a repasar el caso del cambio climático en los bosques y cómo se puede trabajar para adaptar los bosques al cambio climático que ya está en marcha. Bueno, esto es empezar por el principio. El clima está cambiando, ya lo habéis dicho vosotras mismas, vosotros. Ya sabemos que el clima está cambiando. Esta es la gráfica que representa el cambio histórico en el clima a escala global. A estas alturas del curso ya es archisabido, ¿no? Que la temperatura media en el mundo está subiendo y sobre todo en la zona terrestre más que en el mar, pero en ambos, ¿no? Y de manera cada vez más acelerada. Y esto ya lo podemos verificar casi en cualquier lugar, ¿no? Si cogéis una serie temporal climática, de datos climáticos de una estación meteorológica cualquiera, yo creo que casi con total seguridad encontraréis este tipo de patrones. Esta es una estación meteorológica en Madrid y las temperaturas medias desde los años 80 creo que son, o 60, bueno. ¿Veis este patrón de incremento de la temperatura? En Madrid la temperatura ha subido 2,5 grados en las últimas décadas, desde el año 1800. Claro, aquí hay series muy largas, 1894. Pero podemos encontrar lo mismo en otros lugares, ¿no? Este es un ejemplo de un caso que hicimos en un parque natural en Zaragoza, un estudio sobre la adaptación al cambio climático, y veis cómo en estas estaciones pues también se puede observar desde los años 70 cómo la temperatura, en este caso las mínimas, han ido subiendo de manera sostenida, ¿no? O en el caso de Tenerife, de la isla de Tenerife, un lugar con un observatorio climático también con datos muy antiguos, como se ve que la temperatura ha subido 1,5 grados en los últimos 3 o 4 décadas. Bueno, esto es una tendencia que es casi universal y desde luego en la península ibérica se da con mucha fuerza. Y todos nos damos cuenta ya, y este verano ha sido un buen ejemplo con esas olas de calor tan largas y tan intensas. Y lo que viene pues es más de lo mismo, ¿no? Y tenemos ya algunos modelos que nos permiten saber cómo, bueno, saber no, pero modelizar cómo será el clima en el futuro dependiendo de lo que hagamos, si tomamos medidas más o menos drásticas o si no hacemos nada. En un escenario intermedio en el que se tomen algunas medidas, este es un simulador de escenarios de cambio climático, lo podéis encontrar aquí en la red, adapteca.es, es el visualizador de escenarios de cambio climático y se puede utilizar de una manera muy sencilla si os apetece cacharrear con él. Y os he puesto pues una selección de algunas de las variables que se pueden ver, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo van a aumentar
la frecuencia de las olas de calor. Cuanto más oscuro, más frecuentes las olas de calor. Cada vez se van a hacer más frecuentes y más comunes en toda España. En los días sin heladas van a ser cada vez más raros, es decir, va a hacer menos frío. Las heladas son, la temperatura mínima y las heladas son muy importantes en el funcionamiento de muchos ecosistemas, y cuando no hay heladas, pues las cosas cambian muy rápidamente. O la precipitación anual, que va a descender, sobre todo cuanto más amarillo, más va a descender la precipitación en este mapa, así que veis que el sur de España, Murcia, es de los lugares más afectados por ese proceso de pérdida de precipitación y de mayor frecuencia que sería de tormentas o de danas y de precipitaciones torrenciales. Bueno, pues eso es un poco el escenario que tenemos, ¿no? Que cambios en el clima que ya se dan y que se van a dar con mayor severidad en el futuro. Y la sesión de hoy está dedicada específicamente a los bosques, así que a pensar cuáles son de todos esos cambios en el clima, cuáles son los que representan lo que los científicos llaman peligros climáticos para los bosques. ¿Qué partes de esos cambios en el clima van a afectar de manera más directa a los bosques? Bueno, pues ya lo habréis pensado vosotros mismos. El principal es la sequía. En concreto, lo que más perjudica a los bosques es la combinación de olas de calor con falta de precipitaciones, o sea, épocas sin precipitación y mucho calor. Podéis ver en se llama Monitor de Sequía, esta aplicación que también está en internet, que ha hecho la Agencia Española de Meteorología, donde se puede visualizar las zonas con mayor o menor sequía en toda España, ¿no? Esto se calcula en base a los datos de las estaciones meteorológicas de cada lugar, y cuanto más oscuro es el color rojo, más sequía hay. Bueno, veis que en Murcia no está especialmente en riesgo de sequía ahora mismo, porque esto está promediado a la realidad de cada lugar. Si no llueve nada y sigue sin llover nada, no va a salir en rojo, ¿no? Los lugares que más sequía están padeciendo son los de donde llovía, pero ya no llueve. No sé si me explico. Veis que las zonas donde más problemas hay ahora mismo pues es Cataluña, la Meseta Norte, el País Vasco, Navarra y zonas de Andalucía. Así que tenemos este problema de olas de calor combinadas con falta de lluvia que afectan a los bosques. Podemos ver esta misma información en forma de series temporales, de cómo ha cambiado esa sequía a lo largo del tiempo en sitios concretos. He seleccionado uno al azar por aquí por el centro, y esta sería cómo ha cambiado, cómo ha variado el patrón de sequías desde los años 60 que hay datos. Esto es un índice que es positivo cuando hay más precipitación que la media y negativo cuando hay menos. O sea que las partes de debajo del cero, estas de aquí, indican sequías. Y las partes de arriba, pues lluvias, digamos, por encima de la media. Entonces lo que se puede ver aquí es cómo se van sucediendo distintos episodios de sequía y que cada vez son más largos y más frecuentes. Esta sería una sequía que hubo en el año 82, que es muy conocida, muy intensa y muy larga, que afectó muy fuertemente a los bosques. Luego se recuperó un poco, luego ha habido otro episodio de sequía muy largo, algo de recuperación, otra sequía, y así veis que los bosques van acumulando año tras año sequías cada vez más largas y más intensas. Y sin embargo no hay una recuperación equivalente en la parte de arriba. Es decir, que esto es algo que se va acumulando y que el efecto sobre los bosques se va acumulando año tras año. Y eso es lo que hace que ahora empiecen a encontrarse los efectos sobre los bosques de esta acumulación de sequías, ¿no? Y podemos hacer un repaso sobre los efectos que tiene el cambio climático en los bosques. Algunos ya habéis avanzado en la tormenta de ideas que hemos hecho hace un rato. Habéis visto, alguien decía que cada vez hay más árboles muertos, cambios en especies. Bueno, pues lo que nos dicen los científicos repartidas por toda España es efectivamente eso mismo, ¿no? Yo os pongo simplemente algunos ejemplos como para ilustraros, ¿no?
con fotos de distintos lugares que nos han cedido investigadores del mundo forestal. Pues esto es un encinar en Cataluña, que veis que está afectado por la sequía y muchas encinas empiezan a secarse. Esta es una zona en Zaragoza afectada también por sequía, y aquí veis cómo se están muriendo gran cantidad de pies de árboles que son precisamente los más altos y los más altos, los abetos y los pinos silvestres, que son, según nos dicen la evidencia científica, los árboles muy altos son más vulnerables a la sequía porque obviamente les cuesta más subir la savia hasta el agua, hasta la parte de arriba de la copa. Y veis como aquí, pues este que era un bosque mixto de abetos, hayas, arces y robles, pues está cambiando y en unos años no tendrá ni pinos ni abetos. Así que otra cosa que estamos viendo es cambios en la composición de especies de los bosques. Los bosques dentro de 20 años serán distintos a los que tenemos ahora porque las especies peor adaptadas al calor y a la sequía pues van a ir desapareciendo y serán sustituidas por otras. Tenéis otra imagen de este mismo lugar, bastante espeluznante, la verdad. Esto ha sido de un día para otro. O sea, el año pasado estaba bien este bosque. Se ve que ha ido acumulando los efectos de esas sequías que os hemos comentado y en un momento dado se atraviesa un umbral y el sistema colapsa y se mueren todos a la vez. Aquí tenéis la Massana en el sur de Francia, una zona también muy afectada por la sequía. Pues este bosque de encinas con muchos árboles salpicados, veis por aquí, creo que veis mi cursor, ¿verdad? Pues secos, los quejigos en concreto, pues se van secando. O esta zona de Cataluña, muy similar, también del norte de Cataluña, pues también afectada por ese proceso en el que algunas especies peor adaptadas pues se van perdiendo. Este es un caso en Zaragoza también, donde hay un bosque mixto de pinos y encinas. Los pinos se están secando, ¿veis? Están todos puntisecados por el efecto de la sequía y serán sustituidos por este bosque de encinas que es más resistente a la sequía y que ocupará su lugar. Así que esos son los efectos principales que estamos viendo sobre los bosques en España. Mortalidades súbitas y sustitución de especies. También vemos, por ejemplo, en la Sierra del Guadarrama, como algunas especies suben en altitud. Estos pinos que aparecen por aquí, salpicados en el Piornal, hace 50 años que yo iba por aquí de excursión, no estaban. Están subiendo en altitud buscando las condiciones más húmedas y más frescas en lo alto de la montaña. Así que también se está viendo eso, cambios en la distribución de muchas especies de bosque que suben en altitud a una velocidad realmente más grande de la que podríamos pensar. Está en el Parque del Montseny en Cataluña, donde hay este registro fotográfico donde se puede ver cómo el hayedo, que ahora llega hasta la cumbre y está muy extendido, pues antes era mucho más escaso, incluso muy poco representado, ¿vale? Bueno, pues va subiendo en altitud buscando esas condiciones más frescas. Y otro de los efectos obvios sobre los bosques que todos conocemos son los incendios. Aunque estos son el resultado de una combinación de factores, no solo del cambio climático. El cambio climático, digamos que proporciona las condiciones favorables de calor y sequedad para que se produzcan los incendios, pero que se encuentran además con unos bosques en los que se ha abandonado la gestión, donde ya no hay aprovechamiento de leñas, de maderas, de pastos que se venían haciendo durante siglos y que son ahora muy densos y por lo tanto arden con gran facilidad. Así que lo que tenemos es incendios muy virulentos, imposibles de extinguir y que se extinguen cuando se acaba el combustible o cuando viene una lluvia y que cada vez van a ser más frecuentes. Y un tercer efecto que se puede mencionar también sobre los bosques relacionado con el cambio climático se está dando sobre todo en el centro de Europa, en Alemania, en Austria, en la República Checa. Son ataques o plagas de insectos perforadores a gran escala que acaban con bosques enteros en hectáreas y en cientos o miles de hectáreas. De nuevo, esto es la combinación de unas condiciones más favorables
para estos insectos por el cambio climático, que se juntan con bosques muy intervenidos desde hace muchos años, muy simplificados. Veis qué tipo de bosques son, con todos los árboles de la misma edad, de la misma especie e incluso del mismo genotipo, si queréis, que hace que cuando una perturbación entra por una esquina salga por la otra. O sea que son muy vulnerables a este tipo de ataques por su falta de diversidad. Son el resultado de una gestión forestal muy intensa que les ha llevado a esta situación de fragilidad. Así que ahora en Europa se están planteando si restaurar estos bosques, es decir, volverlos a reconstruir como eran, o bien mejor pensar en otros bosques distintos que sean más resilientes al cambio climático. Luego Diego os contará alguna cosa sobre esto. ¿Y qué hace vulnerables a los bosques a estos efectos del cambio climático? Pues en primer lugar este tipo de situaciones, ¿no? Esto es una repoblación forestal de los años 70 en Zaragoza. Fijaros que ocupa miles de hectáreas con el mismo tipo de especie, Pinus alepensis, pino carrasco, de la misma edad y sin apenas intervención. Se sembraron, se plantaron en densidades muy altas, quizá 1.500 pies por hectárea, 2.000, y como no fue rentable el mantener estas o el cuidar estas repoblaciones, se dejaron tal cual y ahora los árboles tienen 50, 60 años en unas densidades tan altas que compiten por los recursos muchos, son árboles muy débiles, muy pequeños, para la edad que tienen, muy densamente, muy apretados, y esto les hace muy vulnerables a la sequía y a los incendios. Y tenemos otro ejemplo en la Sierra Norte de Guadalajara, estas repoblaciones extensísimas, 30.000 hectáreas de repoblaciones continuas, sin gestión, sin intervención, que son pues auténticas bombas. En el nuevo contexto de cambio climático son muy vulnerables a los incendios y a las plagas. Este tipo de paisajes son mucho más resilientes, es decir, son más capaces de recuperarse después de una perturbación, de un incendio, de un vendaval, etcétera, ¿no? Pues más bien habría que ir a este tipo de bosques, de mezclas de muchas especies, cuantas más mejor, con zonas abiertas, zonas cerradas que dificulten el avance del fuego, de las plagas. Este tipo de bosques, vamos a llamar bosques entre comillas, a estas plantaciones de pinos, pues todas de la misma edad en línea, veis, este sería un caso un poco extremo, ¿no? La serranía de Cuenca, pues son muy vulnerables. La idea es, ¿qué podemos hacer para que este tipo de bosques no sean tan vulnerables al cambio climático? ¿Qué les hace vulnerables? Como hemos dicho, pues ser de una sola especie, ser regulares, es decir, de la misma edad, todos los pies, troncos muy finos, en densidades muy elevadas y en masas muy extensas y muy continuas. Esos son, digamos, los puntos en su contra. ¿Qué nos gustaría? Tener bosques más de este tipo, más variados, con árboles grandes y pequeños mezclados, con zonas aclaradas y densas, entremezcladas, con muchas especies. Aquí veis 3 o 4 especies distintas. Todo esto hace que sean más resistentes a las perturbaciones y a los cambios en el clima. Como este ejemplo en la Sierra del Espadán, en Valencia. O sea que nos gustaría ir de esta situación que os ponía al principio a esta abajo, a través de la gestión, de la restauración o de la silvicultura, o de este tipo de bosques muy homogéneos, muy monótonos, muy vulnerables, a este otro. ¿Vale? Esto es lo que creemos que se puede hacer para adaptar a las bosques al cambio climático. Y esto es de lo que os va a hablar ahora mi compañero Diego. ¿Vale? Y te doy directamente la palabra, Diego. Hola, buenos días a todas y a todos. Dejo de compartir. Yo soy Diego, compañero de José y de Paco en la Fundación Fernando González Bernaldez. Y bueno, por continuar un poco con el discurso que ha abierto mi compañero José, y ante esta tesitura que nos ha planteado, yo lo que quería hacer un poco también por romper un poco con la charla es preguntaros a priori qué medidas de adaptación se os ocurre que se pueden hacer en los bosques, ¿vale? Bien, porque hayáis visto alguna ya sobre el campo o bien porque tengáis algún tipo de experiencia que nos podéis comentar.
Entonces, si queréis, pues también en 5 o 10 minutitos podemos comentar un poco cuáles son esas medidas que se os ocurren que podemos hacer para adaptar nuestros bosques a esta tesitura de aumento de temperaturas, mayor riesgo de sequía, de incendios que nos está comentando José. Así que quien quiera abrir el micrófono nos puede contar un poco sus ideas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues yo sí que veo un cambio cuando vivo en Molina de Segura, cuando voy hacia la provincia de Jaén, cruzo por la Sierra del Segura, que eso es de la provincia de Albacete. Y ahí sí que veo que los bosques los pinares están siendo aclarados y veo que están dejando espacio para que crezcan. Ya se ven algunas chaparras o encinas que están creciendo y eso me parece interesante. Han dejado espacio a las chaparras y cortando los pinos que hay alrededor. Perfecto, Teresa. Efectivamente, esta va a ser una de las medidas que vamos a ver de adaptación de bosques, que es el clareo de muchas de estas zonas homogéneas que os enseñaba José ahora, ¿no? Y donde efectivamente, pues, en los años 70, incluso antes, plantaron generalmente ejemplares de una sola especie, pero previamente en esas zonas ya existían otras especies que si las dejas crecer, por supuesto van a aparecer y van a diversificar el monte. ¿Quién más se anima? Por aquí comentaba Isabel en el chat, dice la tala selectiva de árboles y repoblación de especies más adaptables, un poco en la línea que comentaba Teresa también, ¿no? de seleccionar y repoblación con especies que a priori se adapten mejor a estas nuevas condiciones como resultado del cambio climático. Muy bien. ¿Queréis comentar alguna cosita más? Sí, Victoria, adelante. Sí, yo creo que además se le ha dado poca importancia también hasta ahora a la especie arbustiva, a los arbustos, perdón. Y siempre se piensa en la reforestación con grandes árboles. Y entonces a lo mejor uno de los fallos de las grandes reforestaciones que ha habido hasta ahora es plantar solamente, por ejemplo, en Pino alepense, en Sierra Espuña también se hizo una gran reforestación y era básicamente el pino carrasco el que se utilizó, sin olvidando un poco, sin darle importancia a, pues eso, a que no sea tan homogéneo y que sí que tengamos especies arbustivas que a lo mejor también pueden llevar mejor pues las sequías, se pueden adaptar mejor a menos cantidad de agua y también a la alta temperatura y luego hace que sea más heterogénea la masa forestal. Efectivamente, Victoria, además esta reflexión que haces es muy interesante porque, como veremos, es verdad que los ecosistemas forestales en general son uno de los grandes tipos de ecosistemas que mejor estudiados están en cuanto a su adaptación al cambio climático y su contribución que hacen también en la mitigación al cambio climático. Pero es verdad que el mundo del matorral está muy poco estudiado, es una parte fundamental de los bosques y todavía está por ver el papel que juega y que desde luego que ves a priori parece muy relevante. De hecho, yo creo que ahora mismo, y un poco como se enfoca también el tema de la prevención y extinción de incendios, perdón, es un tema peliagudo, ¿no? Porque se suele asociar al matorral como a, digamos, un elemento favorable a la propagación y a la intensidad de los incendios. Pero bueno, yo creo que efectivamente también con una buena gestión, una correcta gestión, integrándolo un poco en esa diversidad de especies y de estructuras dentro del bosque, pues puede ser muy relevante, ¿no? Pero como digo, por ahora estamos esperando a que se produzcan buenas investigaciones sobre el papel interesante que seguro que tienen los matorrales en el bosque. Sí, yo justo igualmente Sí, estoy de acuerdo con Victoria porque es que justo lo que iba a decir, el tema del matorral, de los arbustos, que aquí en el sur la verdad es que como hay tanta despoblación de árboles de bosque y todo eso, pues me parece bastante importante el tema de prestarle atención a esa masa de arbusto que también hace su función. También con respecto a la erosión, que aquí en el sur también es muy normal el tema de la erosión en los bosques y en las sierras que tenemos. O sea, me parece muy importante tocar ese tema.
Diego, con tu permiso. Sí, por supuesto. Es verdad que el papel de los ecosistemas arbustivos va a ser muy relevante, y más aún en regiones como Murcia, porque el pino carrasco es seguramente la última especie que ya soporta las condiciones de sequía que tenemos hoy en día. No hay una especie arbórea en España que pueda venir detrás del pino carrasco a formar un bosque con más sequía. Así que seguramente en el futuro lo que va a haber es más matorral y que prestar atención a ese tipo de formaciones, ¿no? A no ser que repoblemos con especies del norte de África, que eso es una opción que está encima de la mesa, pero que es un poco peleaguda. Sí, ya veremos si el Tetraclinis articulata, la famosa Sabina, nos da alguna sorpresa. ¿Alguien más quiere comentar? ¿A micrófono abierto? ¿Más? Bueno, básicamente... Sí. Perdona, Adelante. estamos hablando de árboles, pero es cierto que la región de Murcia tiene mucho matorral, mucho espartal y todo eso que a lo mejor pues sería más conveniente, ¿no? Aquí en las características. Quizá, no sé, que tenemos zonas que son prácticamente desiertos, ¿no? Quizá eso se podría recuperar a nivel forestal. No sé si se puede hablar de nivel forestal si no hay árboles, si solo hay arbustos. Pero Sí, que haya algo que retenga la tierra y que, no sé. Ahora Toda os voy vegetación. a presentar alguna medida en ese sentido. Es cierto lo que comentan también las compañeras, ¿no? Que el matorral también tiene un papel importante en la fijación del suelo y que en determinados ecosistemas puede ser igual de relevante que el que hacen los árboles en sitios donde se permite el desarrollo de los árboles, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que tampoco está muy estudiado pues ese digamos, papel como el que vamos a ver ahora en adaptación al cambio climático de esos sistemas, ¿no? Pero bueno, efectivamente puede haber zonas que todavía potencialmente puedan albergar algunas especies de árboles y que bien porque se eliminaron en su día y no se han vuelto a colocar allí, pues bueno, puedan ser motivo de futuras repoblaciones o de introducción de especies que, como han comentado aquí alguna compañera, estén mejor adaptadas a estos cambios del clima que vamos a presenciar. ¿Vale? Yo, por no alargarnos un poco más, voy a compartir también muy brevemente una pequeña presentación con algunas de las principales medidas de adaptación de bosques al cambio climático. ¿De acuerdo? En primer lugar, comentaros que bueno, muchas de las acciones que os voy a presentar se están poniendo ya en marcha en muchos bosques de la península ibérica y en general todas comparten un mismo objetivo, que es la persistencia de la masa forestal, es decir, intentar que lo que ahora es un bosque en el futuro siga siendo un bosque, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como vais a ver, son medidas que van encaminadas en ese sentido. Vamos a ver si me funciona. A ver si quiere pasar. Ahí estamos. Bueno, uno de los primeros grupos de acciones que podemos encontrar y que se están haciendo ahora es aumentar la diversidad de las especies, ¿vale? Como hemos visto antes, uno de los grandes problemas que tienen muchas hectáreas de bosque en nuestros territorios es que están formadas generalmente por una o como mucho dos especies, pero generalmente por una única especie que en su momento se consideró idónea para cultivarla en esas zonas con distintos motivos, para prevenir los problemas de erosión que ya existían y mitigarlos, pero muchas veces también pues, bueno, pues para obtener madera de manera intensiva, incluso, bueno, sobre todo en algunas repoblaciones en la posguerra, pues también pues para proporcionar un jornal a la gente que vivía en la zona, ¿no? Entonces nos encontramos, como ha comentado antes José, con miles de hectáreas formadas por una única especie, todas de la misma edad, es decir, con el mismo tamaño. Y lo que la ciencia nos dice es que en aquellos bosques donde la diversidad de especies es mayor,
vamos a encontrar a priori una mayor resiliencia ante los problemas del cambio climático. ¿Por qué? Pues porque cada una de estas especies va a tener una serie de atributos o lo que los científicos llaman rasgos funcionales con unas características que le va a conferir una mayor actualidad al cambio climático, ¿no? Vamos a tener especies, por ejemplo, con raíces más profundas que puedan obtener el agua de una manera más óptima, otras especies que, por ejemplo, desarrollen adaptaciones contra esas plagas que hemos visto antes. Y digamos que el tener un conjunto de árboles de distintas especies pues nos va a garantizar que en un futuro sigamos teniendo árboles. Probablemente esa diversidad disminuye porque haya especies, como hemos visto, que no aguanten ante las nuevas situaciones, pero al tener algunas especies que sobreviven o que se adaptan a esa situación vamos a seguir teniendo un bosque, ¿de acuerdo? Y para ello, en muchos casos, como antes habéis señalado, algunas de las compañías han señalado, lo que vamos a hacer en estas formaciones monoespecíficas de muchos de estos bosques que hemos visto antes es favorecer aquellas especies que ya existían antes, que en su momento pues, se eliminaron porque no se consideran interesantes desde un punto de vista económico, pero que siguen ahí, ¿no? Como esas encinas que podemos encontrar debajo del pino carrasco, o esas coscojas, o si nos vamos ya al bosque atlántico, pues ahí tenéis, por ejemplo, en la foto de la izquierda a golpe de vista, multitud de especies en una formación de bosque mixto. Y en la foto de la derecha podéis ver, por ejemplo, dentro de un roledal cómo se han eliminado algunos de estos robles para precisamente favorecer el desarrollo de otras especies que estaban debajo del dosel, como esta haya, ¿no? Aquí tenéis una haya que, quitando los robles de alrededor, pues su vigor aumenta y, digamos, se fomenta. ¿De acuerdo? Ligado a este aumento de la diversidad también podemos hacer actuaciones que aumenten la heterogeneidad de la estructura del bosque. Frente a esas masas homogéneas, regulares, todas con la misma edad, como veis en el dibujito de arriba, y su homólogo, digamos, en foto, ahí tenéis una repoblación con ciprés de Lawson en el Parque Natural del Gorbea. Pues podemos hacer intervenciones que favorezcan la transformación de esas masas regulares a masas irregulares, como en el dibujito que tenéis abajo, ¿no? Donde pues tengamos muchas especies con distintas edades, con distintos estados vegetativos, algunas especies incluso, si esperamos mucho tiempo, incluso pueden llegar a morir algunos ejemplares, con lo cual proporcionar madera muerta, que va a ser otro elemento interesante que nos puede ayudar a aumentar la resiliencia del bosque. Y bueno, pues con clareos, con distintas técnicas y metodologías que se utilizan en la silvicultura, podemos intentar que algunos de estos bosques regulares se puedan convertir en bosques más irregulares, favoreciendo también, por ejemplo, la creación de claros, para prevenir esta virulencia y la propagación de incendios. Como podéis comprender, por ejemplo, en el dibujito de arriba, si tenemos un incendio de copas, al ser todos ejemplares de la misma edad y estar las copas todas a la misma altura y además con densidades muy grandes, con lo cual las copas se juntan, pues si tenemos un incendio de copas, obviamente ese bosque tiene altas probabilidades de desaparecer y que el incendio sea de una intensidad muy alta. Mientras que tenemos un bosque como el de abajo, donde las copas no se llegan a juntar o donde incluso nos podemos encontrar con algún claro dentro de ese bosque, pues al fuego le va a costar propagarse con más facilidad. Ahí tenéis pues, bueno, algunos esquemas sobre cómo se hacen este tipo de intervenciones. Estas son intervenciones reales. Esto en concreto es un esquema de acciones de aumento de la heterogeneidad estructural en el Parque Natural del Sports, en Tarragona, y donde frente a esa masa más o menos regular que veis en la parte de arriba, podemos hacer algunas técnicas silvícolas. Esto hila un poco también con esa pregunta que os lanzamos en el foro de esta semana, ¿no? Bueno, si al principio hablábamos de plantar árboles para mitigar el cambio climático, como ahora hablamos de cortarlos. Bueno, pues precisamente estas actuaciones, de lo que se trata es que ese bosque que hemos conseguido, tratar de mantenerlo, tratar de que siga siendo un bosque y no que a consecuencia de un gran incendio o de una plaga lo podamos perder en el futuro, ¿no? Pues ahí tenéis distintas actuaciones
para aumentar esa heterogeneidad estructural del bosque. ¿Vale? No me voy a detener porque tampoco tiene mucho sentido hablar ahora de técnicas silvícolas concretas. No sé si habrá muchos o pocos ingenieros forestales, ingenieros de montes entre el alumnado, pero bueno, ahí tenéis solo algunos elementos de las cosas que se pueden hacer. ¿Veis? Ahí también pues tenéis algunas acciones de aperturas de claros y de mantenimiento de rodales maduros, ¿vale? Que luego veremos cuán importantes son y sobre todo cómo podemos aprender de los atributos de los bosques maduros para intentar imitar la naturaleza e integrar esto en las actuaciones de conservación de bosques que hacemos en la actualidad, ¿vale? Bien, precisamente hablando de del aprender y de intentar imitar a la naturaleza, ¿no? Estas famosas soluciones basadas en la naturaleza que habéis podido ver en el curso, bueno, pues en los bosques también se intentan imitar algunas perturbaciones que aparecen de manera natural en estos bosques, ¿no? Ahí a la derecha tenéis, por ejemplo, algunas quemas prescritas que se hacen en algunos bosques precisamente para imitar a los fuegos de baja intensidad que se suelen dar en los ecosistemas mediterráneos, ¿vale? Bien producidos por rayos, generalmente. Ahí en el caso concreto que tenéis del Parque Natural del Esport, es una zona donde de manera natural se producen muchas tormentas y caen muchos rayos. Y bueno, digamos que intentar imitar esa recurrencia de pequeños fuegos por rayos lo que nos va a hacer es de alguna manera retirar parte de la biomasa disponible e intentar evitar que en un futuro grandes incendios eliminen de golpe todo el bosque, ¿de acuerdo? Así que imitando, digamos, a la naturaleza, de esa manera podemos contribuir a aumentar la resiliencia del bosque. Y a la izquierda también podéis ver un anillado de árboles. Si lo que buscamos son estructuras de bosques más heterogéneas e intentamos también eliminar competencia a otras especies que están, digamos, dominadas por las especies principales, pues nos puede interesar hacer que se sequen de manera artificial algunos ejemplares de árboles de esas especies dominantes, ¿no? Además, como veremos ahora hablar de bosques y de rodales maduros, la madera muerta, contrariamente a lo que se piensa, puede ser un elemento mitigador del fuego. La madera, una vez que se cae al suelo, generalmente se empapa de humedad y puede ser un elemento tampón, digamos, frente a esos grandes incendios y a la propagación de esos grandes incendios. ¿Vale? Como os comentaba, ¿dónde vamos a encontrar de manera natural esas estructuras heterogéneas, esa gran diversidad de especies? Pues la vamos a encontrar, en nuestro caso, en el Mediterráneo, desgraciadamente en poquitos lugares, ¿no? En rodales y en pequeños bosques donde la naturaleza ha sido su curso, donde la intervención del ser humano ha sido escasa o nula. Y de hecho nos podemos plantear una pregunta: ¿por qué esos bosques o esos pequeños rodales se han mantenido ahí a lo largo del tiempo? Bueno, pues quizá también sea porque son más resilientes ante grandes perturbaciones, ¿no? Ante grandes fuegos, ante grandes... Ahí tenéis un rodal maduro en la Reserva Integral de la Rastaparreta en Navarra, de pino negro y de haya, y donde podemos observar pues, esos elementos que nos van a conferir esa resiliencia ante el cambio climático, ¿no? Una gran cantidad de diversidad de especies. Vamos a encontrar apertura de claros de manera natural, porque hay algunos ejemplares de árboles que se mueren y abren esos claros. Ahí tenéis una haya que se ha muerto y veis cómo los propágulos de haya empiezan a crecer ante la presencia de luz. Es decir, vamos a encontrar una serie de elementos que, si nos fijamos en ellos, luego podemos aplicar a estos bosques más regulares, a estas grandes repoblaciones forestales que, si no hacemos nada con ellas, pueden ser un problema de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, también conservar estos rodales, aparte de ser elementos que pueden contribuir a la pervivencia del propio rodal, nos van a enseñar mucho sobre cómo adaptar nuestros bosques ante el cambio climático. Y luego otro elemento que me parece muy interesante a introducir es la identificación de los refugios climáticos, ¿vale? Y aquí veis que cuando hablamos de refugio climático hablamos de dos tipos de refugios climáticos.
Por un lado, refugios de retención, es decir, aquellas zonas donde se espera, por estos modelos que os enseñaba José al principio, se espera que el clima cambie poco, con lo cual se ha de esperar que las especies allí presentes no sufran mucho estrés, pero también refugios de acogida, es decir, aquellas zonas donde ante un cambio de la situación climática las especies previsiblemente se vayan a desplazar buscando refugio, es decir, zonas enclaves donde condiciones de humedad sean más o menos idóneas para unas especies o de temperatura, etc., ¿no? Entonces, el empezar a trabajar con esos mapas, identificar dónde están esos refugios, nos puede ser muy interesante. De hecho, esto incluso nos puede obligar a replantear pues, los límites de algunas áreas protegidas en la actualidad, ¿no? Ante este cambio del clima, pues vamos a ver que hábitats de especies hoy presentes dentro de algunas áreas protegidas probablemente se vayan a desplazar a otros sitios, bien en altura o bien en latitud, como hemos visto también en algunas unidades didácticas del curso. Así que este elemento yo creo que también es interesante que lo tengáis en cuenta como medida en un futuro para adaptar no solo nuestros bosques, yo creo que el concepto de refugio climático se puede utilizar a otro tipo de ecosistemas, pero que lo tengáis en cuenta como medida de adaptación en un futuro. Y hilando un poco con este movimiento de especies asociado a los refugios climáticos, por supuesto, otra de las grandes medidas que vamos a tener que fomentar es la conectividad entre los bosques, ¿vale? Ahí tenéis pues, un análisis de conectividad, de hecho, entre algunos rodales maduros localizados en la provincia de León y un poco a través de herramientas de GIS, de Sistema de Información Geográfica, cuál es la mayor o menor probabilidad, en este caso, de dispersión de especies de insectos saproxílicos, pero podríamos utilizar la propia dispersión de las especies de árboles o de arbustos que forman un bosque y a partir de este análisis ver en qué zonas esta dispersión es más fácil o más difícil, ¿no? Esto nos puede ayudar también a identificar esos corredores ecológicos, en este caso concreto para bosques y para las especies forestales, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto también es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Y finalmente, si integramos todas estas medidas a escala de paisaje, pues obtenemos una foto similar a la que tenéis aquí a modo de esquema, ¿vale? Donde, bueno, esto de hecho también es una actuación real dentro de un proyecto que estamos coordinando nosotros desde la Fundación Fernando González Bernaldez, un proyecto LIFE Red Bosques Clima, y esto en concreto es una acción que está proyectada a realizar en el Parque Natural del Sports y que integra todas las acciones que os he enseñado anteriormente, ¿no? Por un lado, la conservación de bosques maduros, por otro lado, el aclareo de algunas masas más homogéneas que existen en la actualidad, la generación de espacios abiertos, bien a través de quemas prescritas o incluso fomentando la herbivoría silvestre, ¿vale? Introduciendo algunas especies que puedan favorecer la apertura de estos claros y el fomento de especies que antes estaban dominadas por esas otras especies, generalmente de coníferas, ¿no? Como por ejemplo el encinar, que una vez que hacemos estos aclareos, pues comienzan a aparecer, comienzan a rebrotar y aportan más diversidad al paisaje forestal, ¿de acuerdo? Así que esto, como veis, este pequeño esquema digital, esta pequeña infografía es muy ilustrativa, ¿no? Sería un poco una idea de lo que se debería intentar conseguir en muchas de nuestras masas forestales, ¿no? Probablemente si este mismo esquema lo trasladásemos al ejemplo de Sierra Espuña, que yo creo que es un ejemplo bastante gráfico y bastante ilustrativo que tenéis en Murcia, de una repoblación, en este caso muy antigua, ¿vale? Pero bueno, sería a lo mejor una idea a conseguir, podemos plantear aquí, en un futuro tener un paisaje parecido al que veis en el esquema, ¿de acuerdo? Por mi parte no tengo nada más que contaros, simplemente daros esta pequeña pincelada sobre cuáles son las principales medidas de adaptación de los bosques que actualmente se están llevando a cabo en nuestras masas forestales. Si tenéis alguna duda, a comentar, tanto de lo que ha comentado José como lo que os he contado yo. ¿Ha quedado todo más o menos claro? ¿Sí?
Buenas, yo quería... Hola. Yo, así rápido, lo que ha dicho de que están estudiando el meter árboles de África, es que a mí esas cosas me dan miedo, el meter tanto plantas como animales que no son autóctonos. Sí, sí, por supuesto, no. Esto lo comentábamos más porque, bueno, por las características bioclimáticas de la región de Murcia, existen ya, o sea, de manera autóctona, algunas especies que se comparten tanto en el sureste de la península ibérica como con el norte de África, ¿de acuerdo? Entonces, es de esperar que algunas especies ya presentes en la región de Murcia, como en el caso especies arbustivas y herbáceas, hay muchas, ¿no? Pero en el caso de especies arbóreas hay una muy, muy típica y que además está protegida a nivel europeo, que es el Tetraclinis articulata, es el nombre científico. El nombre común es Sabina de Cartagena, creo que se la conoce allí en la región. Entonces es una especie que, si digamos estos escenarios climáticos avanzan en el futuro, pues probablemente se vea fomentada, puesto que es una especie que aguanta bastante bien condiciones de sequía y de ausencia prácticamente de precipitaciones, ¿no? Pero no estamos hablando de reintroducir especies alóctonas, simplemente es de esperar que muchas de estas especies ya presentes en la región de Murcia comiencen a propagarse de una manera más intensa, ¿no? Por ejemplo, el palmito, en fin, podemos pensar en algunas especies y que empiecen a ocupar el espacio que antes ocupaban pues, el pino carrasco o incluso la propia encina. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro, Isabel? Por dónde íbamos un poco, que lo hemos dicho así Sí. antes. Aclarado, Por el aclarado. algarrobo. Sí, muchas gracias. Mira, sí. Gracias. Mira, Teresa ha comentado también el caso del algarrobo, efectivamente, es otra especie, ¿no? O el acebuche, se me ocurre, también muy, muy típico del sur de la península, pues que, bueno, en determinadas condiciones se puede ver favorecido por estas situaciones más secas y con menos precipitación. ¿Tenéis alguna pregunta más, algún comentario? Bueno, pues si queréis, para cerrar un poco la sesión, le doy la palabra a nuestro compañero Francisco Rivero, que os va a hablar un poco sobre, bueno, pues sobre algunas oportunidades de empleo asociado a estos temas que os acabamos de comentar. Cuando quieras, Paco. Vale, gracias. Gracias, Diego. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Y bueno, me presento, soy Paco Rivero, compañero de José y de Diego en la fundación, y bueno, nos conocemos un poco, bueno, nos hemos, digamos, participé en el curso principalmente en la semana sexta. Esa semana el título era Impulsar la acción frente al cambio climático. No sé si os acordáis, la semana tenía varios vídeos, unos más dirigidos al tema de cambio climático y sociedad, cómo comunicar el cambio climático a la sociedad, y luego había un vídeo en el que participaba yo, que estaba más centrado en los temas de financiación. Así que lo que hacemos ahora es cambiar, digamos, casi completamente el tema de esta sesión presencial, y la idea que os queremos trasladar, o que yo os quiero trasladar, es cómo a través de ese conocimiento de los fondos que actualmente existen, de los que están disponibles en estos momentos en España por diversos motivos, pues aparte de permitirnos encontrar, bueno, tener recursos para poner en marcha proyectos, esos fondos, a través de esa puesta en marcha de los proyectos, también implica que aparezcan oportunidades de empleo. Entonces, un poco aquí donde queríamos hacer esta reflexión. Ya sabéis que para los temas de empleo, la persona que ha llevado, bueno, todos estos temas a lo largo del curso es Agustín Valentín Gamazo, que tiene, digamos, una sección en cada una de las semanas donde va proponiendo una serie de tareas, de ejercicios muy interesantes. Y Agustín tiene una sesión con vosotros planificada para el 22 de noviembre. Pero lo que quiero ver aquí con vosotros es una cosa muy concreta, como, bueno, es una idea que os lanzamos desde aquí que esperamos que os sea de utilidad para la búsqueda de empleo. Y bueno, voy a compartir pantalla, ¿vale? Comparto la pantalla. Yo creo que, no sé si la estáis viendo, me imagino, sí. Vale, pues perdona que se me ha escapado.
No sé qué he hecho. Te has ido al final de la presentación, Paco. Ah, vale, perdona. Bien, la idea es muy simple. Ahora no se ve, ahora sí. Ahora sí. Actualmente tenemos una serie de fondos disponibles que son los que presentamos en el vídeo. Estos fondos acabarán o ya están acabando en determinadas entidades que lo reciben y que tienen que poner en marcha grandes proyectos. Estos grandes proyectos al final lo que implica es necesidades de contratación. Así que lo que vamos a hacer en un ejemplo muy simple y muy rápido es cómo podemos nosotros, partiendo de estos fondos, cómo podemos llegar a detectar esas necesidades de contratación, esas entidades que supuestamente van a tener que o pueden ser nuestros potenciales empleadores, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, vamos a ver si también consigo, me gustaría meterme en internet. Tienes que dejar de compartir antes y volver a compartir. Vale, me voy a meter en internet un segundo, vale. Vuelvo a compartir. Vale, ¿ves mi pantalla? Entiendo que sí. No. ¿No? ¿Le has dado a compartir? Yo diría que sí. Pues no. ¿Ahora? No. No, sí. No salgo. Ahora sí. Vale. Ahora sí, ahora sí. Pues mirad, esto lo que he hecho ha sido lo siguiente. Me he metido en Google, he dado a buscar el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que os acordáis es el último programa que vimos en el vídeo, que es este gran programa que se nutre de fondos de la Unión Europea y que el objetivo es ayudar a los países, ¿no?, a salir de la situación causada por la crisis del COVID, y por tanto nos encontramos con un momento donde tenemos una gran cantidad de fondos disponibles que hay que ejecutar en muy poco tiempo. Así que por eso me voy a buscar este fondo, ¿vale? Directamente me voy al fondo y aquí en esta página web lo primero que me sale es un buscador de convocatorias, ¿vale? En este buscador pues vamos a poner, por ejemplo, biodiversidad, que es, digamos, pues un tema que nos interesa, el tema en el que estamos centrados. Le damos a buscar y lo que nos va a devolver pues es el conjunto de convocatorias que dentro de este plan de transformación y resiliencia pues están dedicadas al tema de la biodiversidad. Veis que nos sale una búsqueda, nos da un total de 45 posibles entradas, ¿vale? Bueno, pues aquí aparecen los distintos ayudas, subvenciones, también nos aparecerán las licitaciones, es decir, las contrataciones que el sector público ha lanzado en temas de biodiversidad financiadas por estos fondos del plan de recuperación, ¿vale? Veis que hay muchas, aquí hablan de Red Natura Marina, la Fundación Biodiversidad aparece mucho porque es una fundación, es la fundación, digamos, podemos decir, del Ministerio para la Transición Ecológica, que gestiona muchos de estos fondos, así que es lógico que nos aparezca aquí. Y bueno, pues veis aquí todas las entradas. Si vamos a la siguiente página, pues vamos a entrar en una de las convocatorias que aparezcan aquí. Está tardando un poquito en cargar. Vale, de nuevo aquí, veis, aquí aparece una licitación, como os decía antes, y aquí nos paramos, por ejemplo, aquí y nos aparece información sobre una convocatoria de la Fundación Biodiversidad dirigida a apoyar a grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica. Tiene un nombre muy complejo, muy largo, pero bueno, digamos que es una convocatoria que nos interesa. Veis que la convocatoria está cerrada, es decir, que no podríamos, una entidad ahora mismo no podría presentar un proyecto a esta convocatoria porque ya se ha cerrado, pero vamos a ver que nos encontramos dentro. Pinchamos y aquí tenemos un poquito más de información. Nos dice quién la convoca, cuál es la cantidad de presupuesto total que tenía esa convocatoria y veis que aparece aquí un enlace a la convocatoria, que es donde vamos a pinchar. Este enlace nos va a llevar a otra página web que también os comentaba en el vídeo, que es esta base de datos nacional de subvenciones. Es una herramienta online disponible, está abierta. Uy, la sesión ha sido invalidada. Vaya por pues a ver cómo puedo...
A ver si me deja otra vez, voy a pinchar de nuevo. Ahora te ha salido de compartir, ¿eh? Vale. Ahí está. Hemos llegado hasta aquí, estamos en esta base de datos que simplemente lo que hemos hecho ha sido ir pinchando desde la página web del plan de recuperación, bueno, hasta que hemos llegado a esta base de datos. En esta base de datos directamente estamos en la información que tiene la base de datos sobre esa convocatoria y aquí veis que hay muchísima información. Bueno, no nos vamos a detener en toda la información que tenemos, sino que vamos bajando. Ya que al final del todo encontramos este documento que pone resolución de la convocatoria de Bioeconomía 2021, que es el documento al que queremos llegar. Si lo abrimos, llegamos a este documento donde lo que nos aparece es el listado de aquellas entidades que la Fundación Biodiversidad ha seleccionado para poner en marcha pues, los proyectos que han seleccionado. Y aquí podéis ver pues, los proyectos que han sido seleccionados, las entidades que los van a ejecutar y el presupuesto que cada una de estas entidades tiene para ejecutar estos proyectos. Para nosotros, bueno, la idea que yo os quiero lanzar, que es una idea a lo mejor que es un poco simple, pero bueno, yo creo que es interesante, es que este documento lo que nos dice es, por ejemplo, aquí encontramos un proyecto de regeneración de salinas y arenales en el Mar Menor, que es ejecutado por estas 4 entidades y veis las cantidades que van a ejecutar. En definitiva, llegamos un poco a la conclusión pues que la Fundación ANSE dispone de más de 700.000 euros y Asociación de Naturalista del Sureste más de 500.000 para poner en marcha un proyecto de regeneración de salinas y arenales en el Mar Menor. Luego, a la hora de digamos, todas las herramientas o todas las estrategias que Agustín os está lanzando, que pongáis en marcha, ¿no? Todo el currículum, la entrevista de trabajo, vuestro perfil en LinkedIn, el elevator pitch, bueno, todo esto, lo que nosotros proponemos es que podéis centrarlo, digamos, en estas entidades que sabemos que han sido beneficiarias de estas subvenciones y que por tanto en un periodo corto de tiempo tienen que poner en marcha proyectos importantes y entendemos que pueden ser posibles empleadores, puesto que lo normal es que para ejecutar estos proyectos pues necesiten o de la contratación externa de pequeñas empresas, autónomos o directamente de la contratación de personal. Entonces la idea que os queremos lanzar es que explotando un poco estas bases de datos de las convocatorias, llegando a entender desde dónde nace la convocatoria y dónde acaba, que es en este documento, vosotros podéis hacer una búsqueda un poco selectiva de entidades que pueden estar en estos momentos pues, con esa intención de bueno, necesidad de contratar a personal. Lo hemos hecho con este ejemplo, con este programa del PRTR. El PRTR lanza mogollón de convocatorias, entonces bueno, lo que podéis hacer es explorarlo con calma, hacer este ejercicio que he hecho yo, con, bueno, probando otras entradas en la base de datos, y también lo podéis hacer con otros fondos. Si os vais por ejemplo al programa LIFE, podéis hacer exactamente lo mismo, sería ir al programa LIFE, identificar en la página web convocatorias que ya estén cerradas, la de 2021, la de 2020, y hacer lo mismo. Buscar por ahí qué entidades son beneficiarias de proyectos de envergadura, ¿no? Porque podemos pensar que proyectos pequeñitos pues la entidad puede hacerlo sin necesidad de contratar a nadie o nada fuera, pero cuando son proyectos grandes a ejecutar en poco tiempo, pues bueno, yo creo que es un trabajo interesante, ¿no? De hacer sobre todo, bueno, pues para afinar lo máximo posible el esfuerzo que hagáis en esta materia de buscar empleo. Paco, así que, sí. Una pregunta acerca de lo que estás hablando. Una duda. Tiene que estar la convocatoria cerrada, ¿no? Para que podamos... Sí, claro. O sea, es que si la convocatoria no está cerrada,
no sabéis, o sea, no está la información de qué entidad es la que va a ejecutar los proyectos. Claro, ¿vale? y se podría filtrar de alguna manera por comunidades autónomas, es decir, por ejemplo, si para el Mar Menor está claro que serán pues empresas que estén en Murcia o que tengan Sí. una sucursal en Murcia. Yo es que trabajé para el grupo Traxa, Mm. que está a nivel nacional, pero bueno, tiene sucursales en todas las comunidades y eso. Y bueno, veo que aquí no aparece ninguna de las opciones, pero bueno, serían entidades de ese estilo, ¿no? Digamos. Sí, claro, ¿no? Sí. Podríamos echar currículum en las páginas web de esas entidades y cosas así, ¿no? Claro, eso es. O sea, la ventaja también de llegar a esta información no es que llegamos, por ejemplo, en este caso, ¿no?, a la Fundación ANSE. No solo llegamos a eso, sino sabemos que la Fundación ANSE quiere poner un proyecto de regeneración de salinas en el Mar Menor. Entonces, el currículum, no sé, todos los recursos que tenéis que preparar, ya tenéis un poco de información de qué es lo que tenéis que resaltar un poco más, qué perfil, no qué perfil, pero bueno, siempre enfocar, ya podéis enfocar un poco más el currículum, ¿no?, que es una de las cosas que propone Agustín. Entonces, en cuanto a cómo filtrar, bueno, es que eso depende mucho de cada uno de los programas. O sea, por ejemplo, si a lo mejor si ponéis en este programa que yo he hecho, en esta primera entrada, ponéis biodiversidad más Murcia, igual sale algo, pero si es, por ejemplo, en este caso, una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, que es de ámbito nacional, igual esta convocatoria no te sale, ¿sabes? Porque la base de datos no llega a desmenuzarlo tanto. Es posible que si vais a lo mejor a la base de datos del programa LIFE, sí que es una base de datos que te permite hacer una búsqueda más detallada. Entonces, la idea es esta, ¿no?, que pensemos en los fondos como, bueno, tenemos que estar capacitados para conocer los fondos, porque al final es lo que nos permite poner en marcha proyectos. Luego es una capacitación importante tener como técnicos esta información, pero también lo podemos usar para esto, ¿no?, simplemente para la búsqueda de empleo en este momento concreto donde hay un plan muy potente que tiene que ejecutarse en muy poco tiempo. Entonces, bueno, es una idea que comentamos con los compañeros y que está más dentro del ámbito a lo mejor del webinario de Agustín, pero nos parecía importante trasladároslo como una idea, ¿no?, que os podría venir bien. No sé, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. No sé si os ha parecido interesante o ya lo habéis pensado. Muy Ir por aquí. interesante. Sí. Vale, pues mira, si queréis, si os parece interesante, simplemente puedo hacer, tengo aquí, os he hablado del programa LIFE, ¿vale? Pues lo hacemos igual. Mirad, yo me meto directamente en la página de Cinea, que es la agencia que gestiona este programa, ¿vale? También es uno de los fondos que comentaba en el vídeo. Entonces, si nos vamos a Cinea, es una agencia que gestiona distintos programas. Ahora no estamos viendo tu persona. No estoy viendo. Perdón, es que me he salido. Te he sacado yo. Me has sacado tú, vale. Bueno, estoy en la página de Cinea, ¿vale? Se lo he puesto Cinea en Google, me remite aquí. Ya os digo que es una página que tiene mucha información porque esta agencia gestiona no solo el programa LIFE, sino otros programas. Entonces, si nos vamos aquí a la sección de clima y medio ambiente, ya aparece aquí el programa LIFE, ¿vale? Que es uno de los programas. También veis que aparece Horizonte Europa, pero nos vamos a LIFE, ¿vale? Si yo pincho en el programa LIFE, bueno, lo que hago es que me voy a convocatorias de proyectos, calls for proposals. Accedo aquí y aquí me viene información de la convocatoria que se lanzó en el año 2022, es decir, la que está abierta ahora. Esto quiere decir que ahora mismo esta convocatoria se pueden presentar proyectos. Las entidades que quieran, bueno, conseguir financiación de LIFE estarán preparando sus proyectos y enviándoselos a Cinea para que los evalúe. Entonces lo que vamos a hacer es que bajamos, veis aquí que pone Previous Calls, pues vamos aquí, que es simplemente bajar la página, y aquí ya tenemos de 2021 y de 2020, perdón, voy a la de 2020, ¿vale? Porque aquí está la información un poco más clara. Si pincho aquí, ya estoy aquí en estos resultados de la convocatoria de 2020, y aquí en esta primera línea que pone proyectos tradicionales, podríamos ir a más, pero yo creo que lo hacemos así rápido, pone en el anexo con los sumarios de todos los proyectos. Bueno, pues pincho en anexo y ya me viene un listado de todos los proyectos que se han aprobado por país. Si me voy a España, pues ya estoy en los
proyectos de la convocatoria de 2020 que fue aprobado por el programa LIFE a entidades españolas. Y aquí ya tengo, en otro formato, veis que los formatos son muy distintos. Es que esto ni es una base de datos, es casi como un comunicado de prensa, podríamos decir. Pues ya puedo encontrar, bueno, pues todos los proyectos tradicionales que el programa LIFE aprobó en el año 2020 en España, ¿vale? Podemos ir, no sé, a cualquiera, no al primero que pille, mira, yo que sé, el proyecto Ricotti, y le doy sumario del proyecto, resumen del proyecto. Y me viene esta ficha. Bueno, pues aquí ya tengo quién lo coordina, la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, la persona de contacto, en fin, como que llegamos rápido a un proyecto que nos puede interesar para intentar contactar con ellos, ¿vale? Entonces, cada fondo tiene su plataforma, no es fácil, pero yo os animo a que, bueno, hagáis alguna búsqueda y os animéis y pues todo lo que os cuente Valentín lo enfoquéis por aquí, a ver si hay un poco de suerte y va todo bien. Y ya está. Solo quería comentaros esto. Gracias, Paco. ¿Hay algún comentario más? Bueno, pues si queréis, para ir cerrando, voy a compartir yo nada más que vuelvo a la presentación, volviendo a la adaptación de los bosques al cambio climático. ¿Qué se puede hacer? Pues ya hemos visto que muchas cosas. El discurso general dominante que vais a encontrar tiene que ver más con esto, que hay que hacer, limpiar los bosques. Nosotros detestamos esa palabra y cuando la decimos nos damos electroshocks, porque limpiar el bosque no es quitarle la vegetación, limpiar el bosque es quitar la basura. Esto no es limpiar un bosque, es eliminar el sotobosque. Claro, esto no se quema. Aquí para quemar este bosque, entre comillas, habría que ir árbol por árbol con un mechero. Pero a cambio hemos perdido toda la diversidad y todos los servicios que nos daba este supuesto bosque, ¿no? Que es otra opción muy clásica es aclaremos los bosques. Como por ejemplo en este caso en la Sierra de Guadalajara, pues aquí hay una repoblación muy vulnerable y se ha reducido al 30% la densidad para que tenga más agua y sea menos vulnerable. De nuevo, pues una solución un poco simple para nosotros, que más bien abogamos pues por esto que os ha contado Diego, ¿no? Y tender a paisajes más variados, más complejos, más diversos y sobre todo en zonas donde la madera no es rentable, creo que Murcia es el caso, pues puede tener más sentido ir a este tipo de adaptación basada en ecosistemas mejor conservados. Y esa es un poco la idea fuerza que me gustaría que se os quedara, esa, y que la adaptación de los bosques es también una oportunidad de empleo porque está generando mucho movimiento, no solo en silvicultura como esta imagen, sino en estudios técnicos, en asistencia técnica, etcétera. Hay multitud de pequeñas empresitas tecnológicas trabajando en esto, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, pues sin más, daros las gracias por el interés en el curso y esperamos que os sea útil y que dentro de unas semanas nos escribáis diciendo que habéis encontrado un trabajo estupendo. Y si os parece, pues lo dejamos aquí. Y hasta pronto. Pues muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Nos seguimos viendo por la plataforma. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenos días.